Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A continuación conoceremos recursos lingüísticos y estilísticos para conseguir que sus discursos sean adecuados, claros y correctos. También encontraremos consejos para hacer un buen uso de la lengua y explicaciones sobre algunos errores lingüísticos bastante frecuentes. Si bien se relaciona la lengua oral con situaciones un tanto informales, hay muchas situaciones en donde se le da un uso formal, como por ejemplo entrevistas y reuniones profesionales, clases, conferencias y debates públicos, etc. El uso de la lengua oral en la sala de clases debe tener una cierta formalidad que requiere de precisión, cierta coherencia en el lenguaje, también requiere una elaboración previa. Esto para transmitir las ideas de forma clara, ser específico en las ideas expuestas y seguir pasos lógicos en la progresión de las ideas, con el fin de lograr una claridad en el mensaje usando un vocabulario preciso. Para lograr esta claridad en el mensaje, el modelo más aconsejable a usar en el aula es aquel que tiene claridad, sencillez y economía. Para lograr esto se deben usar oraciones sencillas formadas por palabras claras, evitando todo lo que sea accesorio y demasiado complejo. El estilo del habla es fundamental para establecer una comunicación eficaz, y este se da debido a que una misma idea se puede transmitir de distintas formas, formando distintos estilos de expresión. Es aconsejable usar un estilo claro, con vocabulario preciso y frases sencillas para dar paso a un estilo donde nos expresemos con naturalidad. Definición. Las definiciones sirven para presentar y delimitar un tema o aclarar un concepto. Estas deben ser breves y podemos distinguir tres tipos de definiciones: técnica, etimológica e informal. Solemos construir definiciones semi-improvisadas con datos que las completan y las explican. Palabras sencillas y conocidas. Es mejor expresar una idea con un verbo que con un sustantivo, porque los verbos se perciben como acciones concretas. Hay que evitar el uso de palabras con sufijos innecesarios. Existen algunas palabras que no aparecen en el diccionario, como culpar, concretar y condición. Formas deícticas. Son formas lingüísticas referidas a su contexto inmediato. Sirven para crear complicidad entre quien habla y quien escucha. Se distinguen tres tipos de formas deícticas: personal, que hace referencia a los interlocutores; espacial, que hace referencia al lugar o a algún objeto del entorno; y temporal, que hace referencia a algo citado anteriormente o anuncio de algo que se tratará posteriormente. Se denominan marcadores textuales las expresiones que enuncian las ideas y las partes del curso a modo de anticipación. Algunos ejemplos son: en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, por otro lado, en resumen. Son un buen recurso de comprensibilidad, ya que al oírlos, el oyente puede prever el sentido de la información que recibirá al cabo de un instante. Paráfrasis. Repetición ampliada de un concepto ya expresado antes. Esta consiste en expresar con otras palabras una idea que queremos destacar, ya sea porque es relevante en el discurso o porque queremos reducir su complejidad. Las oraciones cortas. Las oraciones cortas transmiten las ideas de forma clara y acompañadas de pausas iniciales o finales. Son muy aconsejables para transmitir ideas claves. Oraciones ordenadas. El orden convencional de la oración es sujeto más verbo más complementos. El orden lógico de los componentes de la frase ayuda a la comprensión. Podemos colocar algún elemento al principio con la intención de destacarlo, pero ese recurso pierde fuerza si las oraciones anteriores y posteriores también presentan estructuras muy variadas. Oraciones de sujeto personal. Debemos evitar las oraciones impersonales porque son imprecisas. Las acciones tienen protagonistas. Voz activa. Las construcciones sintácticas pasivas son complejas y se alejan del uso espontáneo de la lengua. Es siempre aconsejable que una oración presente al sujeto explícito y en primer lugar. Conectores lógicos. Conjunciones, adverbios y expresiones muy variadas nos ofrecen la oportunidad de presentar las ideas enlazadas por relaciones lógicas. Causa, consecuencia, objeción, correlación temporal. El uso de este tipo de conectores propicia la fluidez del discurso y la comprensión de las ideas. Preguntas retóricas. Son preguntas incluidas en el discurso que, a menudo, no esperan respuesta. Ayudan a centrar la atención porque provocan la búsqueda de una respuesta en el oyente. A continuación,
Veremos algunos errores del discurso oral, donde su nivel de gravedad es relativo y está relacionado con su frecuencia y su formalidad. Los lapsos son palabras mal pronunciadas con relación al género, el número o el tiempo verbal de palabras anteriores. También, el error es usar una palabra por otra de significado diferente, debido a su similitud formal, como por ejemplo, infligir por infringir y aforo por foro. Extranjerismo. Usar palabras de otra lengua puede ser perjudicial si la audiencia no las conoce. Se pueden confundir, se pueden distraer o se perderá tiempo en explicarlas. Muletillas. Se llaman así porque nos dan tiempo para pensar en lo siguiente que queremos decir, y existen dos tipos. Algunas son expresiones breves durante la presentación, como por ejemplo, veamos, es decir, o sea, etc. Y otras son simples emisiones como etc. Si se ocupa demasiado alguna, se convierte en un tic lingüístico. Un tic lingüístico es cualquier palabra o expresión que se repite con frecuencia a lo largo del discurso. Hay que tener cuidado porque los oyentes pueden llegar hasta contarlas y no ponen atención a la exposición. Por ejemplo, no sé, un poco, más bien, de alguna manera, etc. Y terminamos con las redundancias. Son palabras que se unen y tienen el mismo significado. Por ende, si alguna desapareciera, la expresión mantiene el mismo significado. Por ejemplo, subir hacia arriba, meses del año, resultados obtenidos, es por eso que, etc.